En uno de nuestros viajes a La Habana encontramos en el mercadillo de libros de la histórica Plaza de Armas este libro, Cuba y la defensa de la República Española, de Ramón Nicolau, que nos abrió nuevos horizontes sobre la apasionante investigación de la memoria histórica. Una memoria histórica que recientemente se ha hecho vigente con la conmemoración el pasado año 2006 del 70 aniversario de la Guerra Civil. Cuba también ha querido aportar su testimonio en la recuperación de nuestra memoria histórica con la celebración de un coloquio sobre el 70 aniversario del levantamiento fascista. Precisamente, una de las organizadoras del coloquio es una española, la doctora Áurea Matilde Fernández, una de esas niñas de la guerra que tuvieron que exiliarse a Cuba junto a su familia huyendo del régimen fascista impuesto por Franco. Sí. Si se entiende por niños de la guerra, lo que se comprendió que era aquellos niños que tuvieron que salir en los años entre 1936 y 1939, creo que llegaron al 40, porque no les quedó otro remedio con sus padres. Y entonces, bueno, yo salí con mi madre y mis hermanos y vinimos a Cuba en el año 37, 1937, cuando ya yo tenía 8 años. Pero luego estudié aquí, tengo mi vida hecha en Cuba y como ves, bueno, trabajo en la Universidad de La Habana hace bastante más de 40 años. La Guerra Civil Española ahora, al cumplir los 70 años, todavía ha dejado muchas marcas en muchas personas, en muchas gentes. Hay muchos descendientes de aquella generación que tuvo que sufrir la guerra y que salir de España por el exilio. Y además de eso, aunque en España ya ha habido un cambio a partir de 1975, con la muerte de Franco, con un proceso de transición que estableció una monarquía constitucional, donde se hicieron algunos cambios fundamentales. El Partido Socialista estuvo en el poder desde 1982, ahora lo vuelve a estar. Y aunque hay cambios extraordinariamente profundos en la sociedad española, hay marcas. Y hay marcas que quedan y que están ahí todavía, no solamente en el exterior, los que tuvimos que salir al exilio, sino dentro de España. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando el franquismo triunfó en 1939, empezó a construirse por orden de Franco un gran monumento que se llamó el Valle de los Caídos, pero los caídos defendiendo el franquismo. Los otros caídos, los de la República, nadie les dijo nada, nadie los buscó. Y hoy hay muchas zonas en las cuales, en los pueblos, la gente sabe que allí hay una cuneta que tiene cadáveres enterrados hace más de 70 años y todavía están ahí y nadie los ha sacado. Y ahora es que hace unos pocos años, a esta parte, 5 o 6 años, que se está trabajando por un grupo de jóvenes, uno nieto de uno de los fusilados, pero otro no, sino por interés en que se sepa la realidad de lo que pasó en aquella terrible guerra. Y están abriendo las fosas y sacando los restos de esas gentes. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en Cuba como profesionales de la historia? Que llegaba esta fecha y que nosotros no tuviéramos no hiciéramos una connotación, y por eso convocamos a este coloquio. Pero además por una razón, porque el coloquio de la Guerra Civil tiene que ver también con un momento que vive hoy la humanidad, que hoy en día los intelectuales se reúnen en defensa de la humanidad y están en distintos lugares de América Latina. Empezó por México, Cuba se incorporó abiertamente a este movimiento y nosotros quisimos enmarcar el coloquio justamente en defensa de la humanidad, porque hoy en día está pasando cosas parecidas a las que pasaron en los años 30, no solo en España sino en el mundo. Era el ascenso del fascismo. Son años en que se hacían concesiones y concesiones por parte de las llamadas democracias de entonces, y esas concesiones llevaron a una Segunda Guerra Mundial que fue terrible para la humanidad. Y hoy en día se está frente a hacer concesiones también, como estas guerras que se están desatando, que hasta la ONU está en contra, no las aprobó y sin embargo están ahí y nadie las impide. Entonces, el hecho de estudiar esta parte, esta historia, esta época de la década del 30, quiere decir que no estamos tan alejados de aquella época.
desde el punto de vista de la situación mundial. Y de alguna manera queríamos que se retomara en estas dos direcciones. En la dirección de recordar aquello que pasó, para que no vuelva a pasar nunca más, y también que se sepa que en aquellos momentos se vivieron épocas muy difíciles a nivel en las relaciones internacionales que se asemejan a las de hoy. Hoy hay un peligro, no se llama fascismo, se llama imperialismo, pero hay un peligro muy grande. La humanidad está frente a un peligro y por eso es que los intelectuales se reúnen en defensa de la humanidad. Fue por encima hasta de lo que pensábamos, porque un tema tan específico como el de la guerra civil no es para atraer a una gran cantidad de especialistas, y sin embargo tuvimos representaciones por la parte cubana de Holguín, de Matanzas, de Cienfuegos y muchos de La Habana. O sea, tuvimos una representación que traían temas muy, pero muy interesantes. Y tuvimos también, por la parte extranjera, españoles, por supuesto, pero también vinieron de México, de Argentina, de Colombia, y en todos los lugares hay descendientes de esos españoles. Entonces, ese éxodo que se produjo al terminar la guerra civil, que era mayoritariamente de intelectuales, pero no solamente de intelectuales, por supuesto, muchísimos trabajadores de mucho tipo que salieron de España. Esos intelectuales se mezclaron también después en Cuba o se relacionaron en Cuba con aquellos intelectuales progresistas cubanos. Con Fernando Ortiz, que ayudó muchísimo, José Antonio Portuondo, hablabas ahora de Augier. O sea, hay muchas personalidades de la cultura cubana, Nicolás Guillén, Juan Marinelo, Félix Pita Rodríguez, que no estaba aquí, pero que también se unió en España, se unió desde Francia, fue a España a participar en la reunión de intelectuales. Entonces los intelectuales de entonces luchaban contra el fascismo, los de ahora luchamos en defensa de la humanidad. Y esa fue la esencia, y yo creo que sí que fue provechoso el coloquio. Bueno, ahora vamos a tratar de sacar publicadas las actas de las ponencias presentadas en el coloquio. No sé si eso todo te satisface. Satisfechos con el coloquio, sí, pero queremos saber más. La doctora es una niña de la guerra y gracias a eso sabemos que hay más mujeres que sufrieron en sus propias vidas los sinsabores de la guerra, que participaron en ella y tuvieron que educar a sus hijos en ella y fuera de ella. El recuerdo de esas mujeres sería nuestra mejor contribución a la recuperación de la memoria histórica. Gracias al trabajo de la intelectual cubana Nidia Sarabia, periodista e historiadora, sabemos de estas mujeres. Este es el caso de María Luisa Lafita, que estuvo al lado de Dolores Ibarruri, la pasionaria. Desgraciadamente murió, pero tenemos la posibilidad de entrevistar a su hijo Roberto Vizcaíno. Bueno, María Luisa Lafita, mi madre, nació en Madrid en el año 1910, en agosto. Y producto de que sus padres tuvieron allí participación en acciones contra la monarquía, tuvieron que salir de España y vinieron a Cuba. Él era ingeniero, se ubicó en Cruces, en lo que es hoy la provincia de Cienfuegos, donde era ingeniero de varios centrales azucareros. Allí ella, en todo lo que fue Cienfuegos, desarrolló toda su enseñanza primaria y secundaria en un colegio metodista nombrado Elisa Bowman. Conoció allí, empezó a conocer de algunas acciones que mi abuelo llevaba a cabo dentro de la masonería, aprovechando que era grado 32 en la logia Fernandina de Jagua. Ya en el año 30, desde que fue la dictadura de Machado, mi abuelo comenzó a llevar una vida doble, la vida normal, pero la vida clandestina también, colaborando con los movimientos de acción contra la dictadura machadista. Eso produjo que en el año 33 fue asesinado en Cienfuegos por esbirros de Machado, por acusarlo de estar complicado en la voladura del cementerio.
en aquella época donde se pretendía ajusticiar al tirano y sus principales colaboradores. Producto de eso, ellas tuvieron que salir prácticamente huyendo de Cienfuegos, tanto ella como mi abuela, y venir para La Habana a una casa que él había adquirido en la calle San Miguel y San Nicolás. Ella, a partir de la muerte de su padre, se juramentó prácticamente con que iba a luchar siempre a favor de las causas sociales, de las causas justas de nuestro pueblo, y brindó la casa conjuntamente con su mamá para el directorio estudiantil del instituto y el de la universidad, para que fuera refugio, centro de reunión y de la clandestinidad. Allí en un momento llevaron a refugiarse a quien sería más tarde mi padre, Pedro Vizcaíno, que dirigía los grupos de acción del directorio del Instituto de La Habana. Ella prácticamente fue chequeadora en muchos de esos acontecimientos y llevó a cabo el apoyo, tanto económico como espiritual, y de atenciones a todos aquellos combatientes. Una vez derrocada la dictadura machadista, se casaron, él la enamoró y se casaron el año 33, finales del año 33, naciendo yo en octubre de 1934. Inmediatamente que surgió el llamado gobierno de los 100 días, presidido por Grau San Martín, y cuyo máximo líder en las acciones antiimperialistas que desarrolló aquel gobierno y de justicia social fue el líder Antonio Guitera. Mi padre inmediatamente se vinculó a Guitera, y mi madre también ayudaba como interventora de la Escuela Normal de Kindergarten, aprovechando los estudios que ella había realizado ya de música, historia del arte y toda esa preparación cultural. Ocurrió, como todos sabemos, la traición de Batista con los americanos y fue derrocado el gobierno de los 100 días y comenzó una dictadura sangrienta, organizada y dirigida por Batista. Eso llevó la clandestinidad de Guitera. Mi padre, junto con él, llevaron a cabo la fundación de la Joven Cuba, en la que mi madre vuelve a realizar el apoyo también en las acciones que llevaron a cabo. En ese momento, la persecución de que fue objeto Guitera llevó a lo que sabemos, a los sucesos del Morrillo y su caída en combate. Mi padre tuvo que refugiarse en distintos lugares, clandestinamente, conjuntamente con mi madre, mi abuela y conmigo, y a través de amistades que eran de mi abuelo, que tenían relaciones con la transatlántica alemana, lograron salir toda la familia para España, prácticamente sin documentación, clandestinamente en un buque alemán. Llegaron a España, donde ellos tenían familiares. Mi madre tenía allí tíos, primos, y se incorporaron a las luchas sociales que se llevaban a cabo bajo la dirección del gobierno de la República Española. En eso mi madre se vinculó mucho con las organizaciones de izquierda allí, el Socorro Rojo Internacional, las instituciones estudiantiles que estaban organizadas de exiliados, y mi padre organizó los exiliados latinoamericanos en la llamada Federación Universitaria Hispanoamericana. Así los sorprendió a ellos el inicio de la sublevación fascista, dirigida por Mola, por Franco, y mi madre se incorporó de inmediato a través del Socorro Rojo Internacional al Hospital de Maudes en la propia Madrid. Y mi padre fue en principio al frente de los latinoamericanos a el rescate del cuartel de la montaña, que había sido tomado por los sublevados fascistas, donde se desarrolló un combate muy intenso. Posteriormente, al crearse al mes siguiente el 5º regimiento,
por la República, dirigido por el Partido Comunista Español. Mi padre integró las filas del 5º Regimiento, incorporándose a las batallas de Somosierra, Buitrago, Peregrino. Y mi madre, en todo ese tiempo, fungió como enfermera y combatiente de la sanidad militar, junto a mujeres muy destacadas en la lucha internacional, tanto española como de otros países, principalmente Tina Modotti, la compañera en la vida de Julio Antonio Mella. Estaban otras como María Valero, que fue una gran actriz que tuvo que venir después, exiliada a Cuba, donde se destacó en la radio. Mi madre participó también en apoyo del 5º Regimiento, en ayuda de los heridos que se producían en el combate, aprovechando la experiencia que ella tenía en el armamento. Mi abuelo le había enseñado muy bien el tiro y ella lo supo utilizar en esos combates. Así pasaron toda la guerra. Mi padre fue herido en uno de estos combates en los alrededores de Madrid, llegó a alcanzar el grado de capitán del 5º Regimiento del Ejército de la República y producto de esa herida en la pierna tuvo secuelas posteriormente que le impedían estar permanentemente en el frente, por lo que cumplía otras actividades de tipo de inteligencia dentro de la fuerza de la República. Mi madre, junto con Tina Modotti, contribuyó a la protección de la delegación de intelectuales cubanos que fueron al Congreso de Intelectuales contra el Fascismo, celebrado en Valencia durante la guerra. Y ellas, ahí estaba Marinelo, estaba Carpentier, estaba Félix Pita Rodríguez, estaba Leonardo Fernández Sánchez y Nicolás Guillén. Eso la vinculó mucho con ellos. Ella también cumplió, en ese caso, algunas actividades ordenadas por el 5º Regimiento y el Socorro Rojo junto a Tina Modotti. En el año 39, a la caída de la República, ya ellos habían tenido que regresar a Cuba a la salida de las brigadas internacionales que la República había logrado poder salvar a través de la frontera con Francia. Y en un barco francés llegaron a Cuba a finales de 1938. Ya han fallecido mis padres, María Luisa Lafita y Pedro Vizcaíno. He considerado, por lo que viví con ellos directamente, con los que estuve en todo momento hasta el fallecimiento de los dos, como por la consideración, el respeto, el prestigio que ellos ganaron, no solo en Cuba, sino en el extranjero, que también lo pude comprobar. Me siento verdaderamente orgulloso, si cabe la palabra, en su más sano concepto, por haber sido el único hijo de ellos y haber mantenido lo que ellos siempre me pidieron, que era la lealtad a la patria, la convicción antiimperialista y hasta el último momento defender las mejoras para nuestro pueblo y en general la línea de la Revolución Cubana, que también han sabido llevar adelante nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Pero Nidia Saravia, al igual que nosotros, quiso saber más. Y este libro, Perfiles, Mujeres de la Guerra Civil Española en Cuba, es el producto de su investigación, editado por la editorial gallega Do Castro. El libro se titula Perfiles, Mujeres de la Guerra Civil Española en Cuba. Son semblanzas de 9 españolas, varias disipadas en la región, geográficamente en España, en distintas regiones españolas, pero especialmente gallegas. Hay 5 de ellas ya fallecidas y 4 que viven aquí en La Habana. Estas españolas participaron de una manera u otra
en el proceso de la Guerra Civil Española. Y casi siempre estaban casadas con comisarios políticos del Quinto Regimiento, del Frente de Madrid, etcétera. Y ellas son mujeres que han aportado a Cuba no solamente sus hijos, sino que han aportado también sus enseñanzas sobre lo que vivieron en aquella cruenta guerra civil. Porque no hay cosa más terrible que la guerra entre hermanos, la guerra fratricida. Y hay mujeres de una buena personalidad, una gran personalidad dentro de estas 9. Existen más, pero yo nada más que logré hacer la semblanza de estas 9. Son gallegas, la mayoría son mujeres gallegas, hay asturianas, catalanas, madrileña, una valenciana. Por ejemplo, tenemos a María Araujo, que le decían la gallega, o la gallega guerrillera. María Araujo. Tenemos a Jesús Prado, que fue condenada a muerte por el régimen de Franco, por poco pierde la vida ya. Está la Concha Abad, que es la viuda del héroe gallego Gómez Abad, que fue fusilado por Franco junto con otro compañero que el hijo vive en Buenos Aires ahora, que se llama Seoane, de apellido Seoane, y el hijo de ella, José Gómez Abad, el hijo de Gómez Galloso y de Concha Abad, es el que hace el exordio de este pequeño libro. Él se acaba de jubilar como coronel del Ministerio del Interior y él me le ha hecho con mucho gusto ese exordio. El libro es pequeño, pero está dedicado a la memoria de Pablo de la Torriente Bravo en el 70 aniversario de su muerte en Majadahonda, España, cuando la guerra civil. Yo digo que este grupo de mujeres, que aunque no están todas aquí, yo nada más que tengo 9 figuras, son heroínas anónimas, o sea, las mujeres que no aparentaban tener historia, o sea, eran las mujeres sin historia, aparentemente. Pero cuando yo descubro que sí tienen historia, es que yo me dedico a investigar esto. El por qué ellas, la presencia de ellas en Cuba, por ejemplo, algunas de ellas fueron fundadoras del Ministerio del Interior y fueron mujeres capaces de defender la Revolución Cubana desde que se inició el proceso revolucionario y antes, porque ha habido estas españolas han tenido hijos que han sido grandes figuras de la Revolución Cubana también. Y yo pienso que hay necesidad de buscar en ellas ese proceso que tuvieron para venir a Cuba y dar sus hijos a la Revolución Cubana. Y son, de las que yo he historiado, son 5 que están vivas en Cuba, ¿no? Y 4 muertas ya, fallecidas en Cuba todas. Ninguna emigró para España más nunca. Lolita Bustillo era casada con Trigo, que era comisario político, junto con el general Lister, ¿verdad? Por eso cuando Pasionaria visita La Habana, Dolores Ibarra, que ya ella la eligen en sustitución de Carrillo, secretaria del Partido Comunista Español, ella visita Cuba invitada por Fidel, por el presidente cubano, y entonces ella viene a Cuba y Fidel le encomienda a Melba Hernández, heroína del Moncada, acudir con ella a toda la isla. Y ella pronunció discursos en La Habana, en el Centro Gallego, en Santiago de Cuba, en varios lugares, en Camagüey, pronunció discursos, porque ella agradecía a Pasionaria el aporte de Cuba, que eso es otra tarea que hay que hacer, el aporte de Cuba durante la Guerra Civil Española, que fue muy grande y eso es otro capítulo. O sea, yo creo que tengo esa asignatura pendiente.
Porque usted me dijo que estuvo junto a Lister. Sí, todo el tiempo. Cuéntame la historia de él en la Guerra Civil Española. En todas las batallas participó. Él tuvo una suerte enorme que nunca lo hirieron. Y él estuvo en todas las batallas, en el Ebro, en todas. Porque ustedes saben cómo fue lo del Ebro, no el paso del Ebro. El Ebro ya es la división entre, ya estaba dividido el centro de Madrid con Cataluña. Y entonces el Ebro estaba entre Cataluña y el centro de España. Y entonces inventan ellos hacer no sé, con lanchas, yo no sé cómo es, pero todo tan secreto y de noche, que fue una maravilla. Pasaron el Ebro, para pasar el Ebro y cortarle las comunicaciones al enemigo. Y ahí él estuvo todo el tiempo en esa batalla. La batalla del Ebro fue muy famosa. Pero es que nosotros, fíjese, con todas las dificultades, que no, y nunca pensamos que nosotros íbamos a perder. Porque ya en el último momento en Cataluña, ya empujándonos para la frontera. Y sin embargo, no sé, bueno, un grupo grande volvió al centro a pelear, a seguir luchando. Pero ahí vino la traición de Casado en Madrid, que los traicionó. Entonces tuvieron que salir, porque ahí fueron pasionaria, muchísimos ministros, mucha gente se fueron para el centro, después que habían cortado, que ya habíamos, vaya, que estábamos en Francia, y de Francia volvieron al centro. ¿Y usted por qué decidió el exilio? ¿Usted y su esposo por qué decidieron el exilio? ¿Qué íbamos a hacer? Teníamos que exiliarnos. Al salir de Francia, porque él ya en Francia era una situación vaya insostenible, porque allí a él habían salido para viajar a México, pero como yo no estaba incluida, él no se quiso ir. Y entonces, bueno, para Santo Domingo, nos fuimos para Santo Domingo, y de ahí es que vinimos para Cuba, el último país. ¿Su esposo murió aquí o murió en España? No, aquí. ¿Y está enterrado aquí? Aquí, sí. Hace 14 años. ¿De qué parte de España es? De Barcelona. ¿A usted? Sí, si quieres se lo hago todo en catalán. No. Ahora, ¿qué recuerdos usted tiene, qué anécdotas usted recuerda de la Guerra Civil Española? Bueno, hay tantos. Fundamentalmente bombardeos en Barcelona. Bombardeos a una cuadra de casa, así. Las casas que veían como que pica un cake, así veían las casas. Yo recuerdo que como a 2 cuadras de casa era un edificio que tenía 1, 2, es que los estoy viendo, ¿sabe usted? 1, 2, 3, 4 o 5 pisos. Y en uno de los pisos había una cuna que estaba, me caigo, no me caigo, me caigo, no me caigo. Afortunadamente llegaron los bomberos y no sé qué cayó la criatura, porque la criatura estaba dentro. Otro caso era cuando bombardeaban y así, uno ayudaba a sacar escombros. Pero en un caso había un hombre sentado en la acera fastidiando el paso. Entonces se le dijo, mire, no hay obligación de ayudar. Si usted no quiere ayudar, ayude. Si no quiere ayudar, apártese para que podamos trabajar nosotros.
Dices que yo vivía en aquella casa. Allá estaba toda mi familia, mi mujer, mis hijos, todos. No queda nadie. Estas son cosas que, a pesar de los años transcurridos, uno recuerda. Porque ¿quién iba a quedarse con Franco? Franco era Hitler, Mussolini. Ellos le prestaron toda la ayuda a la guerra. Los que se llamaban demócratas, como Estados Unidos y Francia y esta gente, eran los de la no intervención, que se arreglen los españoles como ellos solos, pero dejaban que pasara todo para Franco. Si no me copian, les voy a decir cómo los llamábamos a los americanos. Dígame cómo le llamaban. Americones. ¿Y por qué le decían americones? Por estas cosas. Usted sabe lo que es que dejar pasar a todos los armamentos, todas las cosas a Franco y a nosotros nada. Incluso las brigadas internacionales mandaron quitarlas. Por cierto, que mi esposo contaba una cosa muy curiosa. Se le presenta un negro, pero retinto. Dice que era retinto. Y dice, yo soy cubano, yo no quiero marcharme, yo quiero quedarme, yo hablo como ustedes, puedo pasar por español. Y en aquella época no había negros en España. Esto es solidaridad. Esto es una cosa que uno guarda muy bien guardadito, no se lo olvida. Esta historia tiene mucho que ver con la voluntad, la fortaleza de una mujer, como fue María Araujo, como fue la gallega, que le llamaron muchos. Fue una mujer excelente desde el punto de vista humano. Claro, todos los revolucionarios desde el punto de vista humano son ejemplos. Ella fue una mujer, para mí, única. Ella lo mismo se trasladó en un tren con un saco de armas y salió ilesa, a que salió de un escondite y salió disfrazada de aldeana, y cuando la fueron a prender dijeron que ese no podía ser el personaje que estaba buscando la policía. O una mujer con un valor de tener una hija muy grave en los brazos y no salir porque podía descubrirse los compañeros que estaban con ella. O sea, una mujer preparada para la vida. Cuando ella viene para Cuba, en el año 44, ella hace varias actividades en Cuba como española, va a México también, y porque cuando vinimos en el barco, un grupo pasó para México y otro grupo se quedó en Cuba. Entre el grupo que se quedó en Cuba estaba mi madre, estábamos nosotros, mi hermana y yo, y a ella le proponen los compañeros de España que estaban en México que se quedaran en México, que allí ella podía tener un trabajo seguro, que allí podía tener a su familia en mejores condiciones. Y mamá, cuando regresó de México, nos reunió a todos y nos dijo, hijos, nos proponen tal cosa, pero yo me quedo en Cuba, porque aquí sí va a haber una revolución, la revolución que yo he querido. Y efectivamente se pasó al Partido Socialista Popular Cubano, el Partido Marxista, y luchó hasta que triunfó la revolución. Una mujer muy unitaria, muy revolucionaria, e inmediatamente forma parte de las OLIs, del PURS, hasta que también recibe el honor de ser militante del Partido Comunista Cubano. Hay algo que en la forma de actuar de mi madre nunca olvidaré, es el desprendimiento. O sea, ella, por encima de todo, estaba el partido, la juventud socialista, por encima de todo estaba la causa revolucionaria. Y era una mujer muy unitaria. Ella desde el barrio trabajó con todos los sectores en la década del 60, cuando triunfa la revolución. Y era una mujer muy reconocida por todos. Y yo creo que eso fue un factor importantísimo
Recuerdo el día que recibió de manos del compañero Fidel, nuestro comandante en jefe, la medalla Ana Betancourt. Y para mí, después que pude ver y conocer cómo muchas mujeres de Cuba valiosas la recibieron, ella fue propuesta desde su delegación de base. Fue muy importante eso para ella. Y la recibió con una gran satisfacción revolucionaria. Y yo creo que todos nosotros nos sentimos orgullosas de que María Araujo recibiera la medalla Ana Betancourt de manos del comandante en jefe. Yo quisiera expresar que esto que se está haciendo con este documental, que parece una cosa sencilla, de recoger los esfuerzos de mujeres tan humildes, tan sencillas como mi madre y mi padre, que es la memoria de muchos hijos de españoles que están aquí o de españoles mismos, y que forman parte de una etapa importante de la vida. Esta cosa es un esfuerzo por dar a conocer la verdad y la realidad en la que participaron muchos seres humanos en esa guerra. Y yo creo que gente como nosotras simple tenemos que agradecer este esfuerzo. Que personas como ustedes se dediquen a recoger la memoria histórica de lo que pasó en España y de lo que sufrieron hombres, mujeres y sobre todo los niños de aquella época.